Abracemos la palabra y digamos juntos: prometo lealtad a la Biblia, la santa palabra de Dios. La haré lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino, y guardaré sus palabras en mi corazón para no pecar contra Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos, y busquen por favor 2 Corintios capítulo 4, los versículos 7 al 12. 2 Corintios capítulo 4, los versículos 7 al 12. ¿Cuántos ya tienen dominado el asunto de mansedumbre? Causa risa, ahora vamos a estar trabajando en eso toda nuestra santa vida, ¿ok? Toda la vida que estemos aquí. Ya cuando lleguemos al cielo podremos ser completamente mansos como nuestro Señor Jesucristo, amén, y misericordiosos y todo lo más. Pero mientras estamos aquí en la tierra, eso va a ser una guerra que vamos a tener que luchar y pelear. En esta semana estamos hablando acerca de bienaventurados los que padecen persecución. Bienaventurados los que padecen persecución. Hay muchos tipos de persecución, mis hermanos y amigos, muchos tipos de persecución. Hay persecución religiosa, hay persecución de razas, hay persecución social y hay persecución financiera. Me acuerdo de un chiste que me habían contado acerca de 3 personas a quienes iban a azotar debido a infracciones de la ley. Uno era americano, gringo, el otro era chino y el tercero era hispano. Y le dijeron a los 3 que podían hacer una sola cosa para alivianar un poco los latigazos que le iban a dar en la espalda. El americano fue el primero y él pidió que lo ungieran con aceite calientito, ¿verdad? Para suavizar su piel. Sabía que iban a arder los golpes, pero que quizás el aceite lo curaría un poquito, ¿verdad? Cuando le tocó al chino, el chino dijo: no, señor, yo no quiero que me pongan absolutamente nada porque yo soy hombre de verdad. Entonces azotaron al chino. Cuando llegaron al hispano le preguntaron: bueno, ¿y tú qué te quieres poner? Y dijo: pues pónganme al chinito, ¿no? Entonces le tocó doble al pobre chino, pero así está con la persecución. La persecución de la que queremos hablar en este momento se trata de la persecución que recibimos por pararnos firmemente por los ideales de nuestro Señor Jesucristo. La persecución que tú y yo y que todo creyente que se para por las verdades de la palabra de Dios va a sufrir. Esa es la persecución de la cual queremos hablar nosotros en esta tarde. 2 Corintios capítulo 4 versículos 7 al 12 dice lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. La realidad es esta, mis hermanos: si somos discípulos de Jesús y no somos perseguidos, algo está mal. Si tú y yo nos paramos por las verdades de nuestro Señor Jesucristo y seguimos tras Él, viviendo de la manera en que Él vivió, déjame asegurarles que vamos a ser perseguidos. No hay de otra. Quien se para por Jesús, quien vive como Jesús dice que debemos de vivir en su palabra, va a ser perseguido. Va a ser perseguido por Satanás.
va a ser perseguido por nuestro mundo, va a ser perseguido por la sociedad. Y si no está siendo perseguido como discípulo de Jesús, algo no está bien en cuanto a tu relación con Él. Tú no te estás parando por Él. Tú no estás viviendo de la manera que la palabra de Dios nos enseña. Si lo estamos haciendo correctamente, si verdaderamente estamos viviendo la vida de Jesús, tú y yo vamos a ser perseguidos. Mire al vecino y dile, vas a ser perseguido. Todos entendimos eso, ¿verdad? Amén. Vamos a ser perseguidos. Los niños del club infantil en este momento están estudiando de cómo azotaron a dos de los apóstoles, a Pedro y a Juan. Ustedes se acuerdan de la historia, ¿verdad? Como Pedro y Juan les dijeron que dejaran de predicar, pero ellos no pensaron que realmente les iban a hacer daño por predicar a Jesucristo. Entonces vinieron después, los arrestaron, los llevaron a la cárcel y los azotaron severamente. Y ustedes se acuerdan que el momento que les dijeron, bueno, ya les azotamos, no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús, como los dos salieron de la cárcel y Pedro le decía a Juan, mira Juan, yo no sé, esto está difícil, nos han azotado y todo eso, yo creo que yo le voy a parar un poquito a esto porque no valió la pena estos azotes, nos podrían matar en la próxima, así como crucificaron a nuestro Señor. Y los dos estaban llorando y lamentando el hecho de que los habían azotado. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia, mis hermanos? No fue así, ¿verdad? Ambos, Pedro y Juan, salieron, dice la palabra de Dios, gozosos por haber sido dignos de sufrir por la causa de Cristo Jesús. Mis hermanos, hay algo muy mal en cuanto a nuestra relación con el Señor Jesucristo. Cuando nos persiguen y cuando hay persecución y luego tú y yo estamos llore y llore por la persecución, en vez de sentirnos halagados de que seamos tenidos dignos por la causa de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Acaso no está el diablo que se quiere llevar a las almas al infierno? ¿Acaso Jesús no tiene a los suyos y sus discípulos para llevar a cabo la batalla espiritual en este mundo? Nada ha cambiado en absoluto. Algo está mal en nuestra mente si pensamos que podemos ir en contra del enemigo de Jesús y no ser perseguidos. Es lo más normal ser perseguidos por pararnos por Jesús. Ay, hermano Ricardo, yo no sé qué es lo que está pasando. Yo acepté a Cristo y en vez de irme bien, las cosas vienen peor. Así es. Eso es normal. Así es la batalla que peleamos. Esa es la batalla que peleamos. Ustedes y yo hemos visto películas en las cuales el protagonista se está quitando la camisa, ¿verdad? Para ponerse otra. Y le vemos todas las cicatrices en su espalda. Y primero nos alarmamos y decimos, ¡ay! Pero luego ese ¡ay! Cambia a una admiración increíble de parte nuestra, ¿no es así? Mira, ese es lo que le han hecho por la causa de su país, por la causa de su familia. Mira cómo lo han torturado y admiramos las cicatrices de esa persona. Admiramos esas cicatrices. ¿Se pueden ustedes imaginar cuando Juan y cuando Pedro se estaban cambiando su vestir y los demás discípulos le veían y lo único que podían haber sentido para ellos, mis hermanos, es admiración? ¿No es así? Tiene que ser así. Quiero compartir 3 cosas con ustedes en esta tarde. Número 1, hay que entender la persecución.
¿Sí? Hay que entender de qué se trata. No nos persiguen por cualquier cosa, mis hermanos. Nos persiguen porque tenemos algo valioso dentro de nosotros. El versículo 7 habla de un vaso de barro. Ese vaso de barro somos tú y yo. Es nuestro cuerpo físico. Somos hechos de barro, dice la palabra de Dios. Dios nos está moldeando a ser las personas que Él quiere que nosotros seamos. Y tú y yo somos esas vasijas o vasos de barro que habla el versículo 7. Muchos de nosotros le damos demasiado valor al vaso de barro. Un vaso de barro no cuesta mucho, hermanos, es casi gratis, regalado te lo pueden dar, ¿no es así? No es de gran valor el barro. ¿Cuántos de ustedes tienen varios lingotes de barro en su casa? O metidos en la cuenta bancaria, ¿verdad que no? Pero nosotros muchas veces le damos demasiado valor al vaso de barro, no entendiendo que es el tesoro que hay adentro lo que le da su valor. El vaso de barro no tiene valor. Lo que lo hace valioso es el contenido. Eso es lo que le da valor al vaso de barro. Sin Jesús, nosotros, mis hermanos, no somos nada. Satanás no nos ataca siendo vasos de barro a nosotros por el valor del barro, por el valor de nuestra vida. Satanás nos ataca debido al tesoro que llevamos adentro, al Señor Jesucristo. Por eso es que somos de valor. Por eso es que el diablo nos persigue. Va a venir la persecución cuando nos paramos por Jesús, no por nosotros, sino para apagar el mensaje del Señor Jesucristo, para quitarlo de nuestra vida, para que no demos testimonio de Él. Yo quiero que ustedes se imaginen, ya cada quien tiene su modelo favorito de carro, ¿verdad? Piensa en ese modelo favorito de carro que tú tienes. Ya sabes, siempre lo has deseado, siempre lo has soñado, ¿ok? Para el hermano Ricardo es un Hummer número 2, ¿ok? Un Hummer 2. Eso es lo que siempre he querido yo. Algún día Yasmina me lo va a comprar. Pero yo quiero que pienses en el modelo de carro que a ti te gusta y de repente vienes pasando por el freeway y lo ves en un lote vacío. Solo está el carro ese de tus sueños. Brilla como el sol. Saca las gafas para quitar el brillor, ¿verdad? Y luego vas a verlo y te acercas y lo miras por dentro y todo el amueblado está nuevecito, lo acaban de adornar, así como a ti te gusta el carro de tus sueños. Y preguntas cuánto cuesta y te dice, tan solamente $1,000 porque eres tú. Muy bien, dices tú, quiero que levanten el tapamotor porque quiero ver cómo está esta cosa. Y levantan el tapamotor y no tiene motor. ¿Qué te parece? ¿Lo compras? ¿No? Y es así mismo con nosotros, mis hermanos. Tú y yo somos los vasos del barro, pero lo que le da el valor, lo que lo hace mover, lo que hace todo que sea de valor el vaso de barro, es el motor, es el Señor Jesucristo. Eso es lo que le da vida a nuestra existencia. Satanás persigue a nuestra iglesia, persigue a nuestros centros de acción, a nuestras familias, matrimonios y a nosotros mismos por el tesoro que hay en nosotros. Y el tesoro es Jesús. Entre más fuerte está Jesús en nosotros debido a nuestro buen testimonio, más perseguidos vamos a ser. Qué alegre, hermano Ricardo, fíjese que el enemigo a mí casi no me ataca para nada. Claro, porque no haces nada. Pero ponte a servir a tu Señor y deja que Jesús se vea en tu vida y vamos a ver si no vas a ser atacado.
Por todos lados. Por todos lados. El tesoro es Jesús. ¿Quiénes saben de quién estoy hablando cuando digo Pelé? Levanten la mano si han oído ese nombre. Bueno. Todos los viejos. Maradona. Ay, más. Ronaldinho. Ahí sí se levantaron un montón. Esas personas eran buscadas y perseguidas por su habilidad de manejar el fútbol. Como sabían manejar el balón, todo el mundo los buscaba. Una vez perdida esa habilidad, ¿quién buscaba a Pelé? A Maradona, a Ronaldinho. No andan los equipos busque, no van tras él, no los están persiguiendo ya. Ya perdieron la habilidad de manejar el balón. Y una vez perdida la habilidad, pues ya dejan de ser perseguidos. Ya saben lo que les voy a decir, ¿verdad? Cuando estamos viviendo por Jesús, nos van a perseguir a lo loco. Pero una vez que nuestro testimonio se ha echado a perder, ¿quién nos va a perseguir? ¿Y por qué si nosotros mismos nos quebramos? Nosotros mismos quebramos nuestro vaso de barro. Una vez que el cristiano pierde su testimonio, el tesoro deja de ser perseguido. El trabajo del enemigo es perseguirnos con el fin de desacreditar el valor del tesoro. ¿Sí? Mira, cuando tú y yo no vivimos en santidad y no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, desacreditamos lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, el mundo nos dice a nosotros, ¿y para qué voy a aceptar a ese tu Jesús si yo vivo mejor que tú? ¿Por qué voy a aceptar a ese? Lo que ha sucedido es que nuestro testimonio se ha embadurnado con suciedad y ahora hemos desacreditado el tesoro que llevamos por dentro. Les voy a poner un ejemplo. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren una hamburguesa? Todo el mundo levanta la mano. ¿Ok? Entonces, yo traigo unas hamburguesas, pero cuando yo les entrego, viene empaquetado en su papelito, el papel está embadurnado de lodo. En cuanto usted mira que su papel de la hamburguesa está embadurnado de lodo, como que ya no tiene ganas de recibirlo, ¿no es así? Entonces te digo, pero mira, y abro el paquete y ves que la hamburguesa está enterita, está bien, y que no se ha ensuciado como el lodo. Pero ¿cuántos de ustedes todavía se lo comen? No, hermano Ricardo, es que el lodo ya me dio asco a mí. Lo que harían es decir, sí me lo voy a comer, y se irían a la esquina y lo tirarían. Y ahí encontraría yo como 300 hamburguesas tiradas en la esquina. ¿Estoy diciendo la verdad, sí o no? Sí, amén. Y lo mismo sucede con nosotros. El Señor Jesús es limpio, es puro, es precioso. Es el tesoro más grande que hay en el universo entero. Pero muchos no le reciben debido a que viene empaquetado en ese vaso de barro que está contaminado y sucio. Por eso es que debemos de entender que va a venir una persecución y debemos de buscar cómo mantenernos limpios para que las personas reciban el tesoro que hay dentro de nosotros. Punto número 2. Ser perseguido no es ser vencido. Algunos de ustedes son perseguidos y de una vez tiran la toalla, como que si ya me vencieron, ya estoy derrotado, ya estoy completamente destruido. Pero ser perseguido no significa que somos destruidos. Miren el versículo 8 y 9 de nuestro texto. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos.
Podemos servir a nuestro Rey todavía, aunque venga la persecución. Podemos levantar en alto al Señor Jesucristo, aunque venga la persecución. Mis hermanos, Dios ha provisto todo lo que nosotros necesitamos para podernos proteger. En primer lugar, tenemos al precioso Espíritu Santo, ¿no es así? Quien nos dice a nosotros cuando ya se está embadurnando de lodo el papel. Cuando nos dice a nosotros que ya vamos mal y que estamos por ensuciarnos, el Espíritu Santo nos dice, regresa, no hagas eso, está dentro de nosotros, inspirándonos y diciéndonos a cada momento. Tenemos una iglesia preciosa que Dios nos ha dado para ayudarnos a protegernos los unos a los otros, mis hermanos. Tenemos nuestros centros de acción donde tenemos lindo compañerismo con el fin de ayudarnos a salir al mundo y pelear sin contaminarnos con las cosas y para exhortarnos y animarnos y motivarnos a servir a nuestro Señor. Tenemos el cuaderno espiritual con las 4 armas, estudio bíblico, oración, compañerismo y testimonio. Pero ¿saben cuál es el problema? Que algunos de nosotros no queremos hacer esas cosas. Yo les aseguro que ustedes tienen el mismo Espíritu Santo que tengo yo. Y cuando yo no quiero orar, el Espíritu Santo a mí me regaña. ¿Y a ustedes? Y cuando yo no quiero estudiar la palabra de Dios, el Espíritu Santo a mí me regaña. ¿Y a ustedes? Y cuando yo quiero faltar a los servicios y no tener compañerismo en el centro de acción y la tropa de Intino y en el taller del club infantil con mis hermanitos, el Espíritu Santo a mí me regaña. ¿Y a ustedes? Y cuando yo no doy buen testimonio en mi trabajo, en la escuela o con mis compañeros de clase, el Espíritu Santo a mí me regaña. ¿Y a ustedes, hermanos? Él nos enseña y en la iglesia estamos continuamente hablando de estas cosas para motivarnos a las buenas obras y a una buena relación con el Señor Jesús. Pero el enemigo también hace su trabajo. ¿Creen ustedes que somos los únicos perseguidos? ¿Tú crees que tú eres el único perseguido? Wow, yo voy a mandar una carta a todos los centros de vida a nivel internacional que oren por nosotros porque somos, aquí en el Centro de Vida Houston, somos los únicos que estamos siendo atacados. No, mis hermanos. Centro de Vida Livingston, Centro de Vida Cleveland, Centro de Vida Rosenberg, Centro de Vida México, Centro de Vida Guatemala, Centro de Vida El Salvador, Centro de Vida Honduras, Centro de Vida Nicaragua, Centro de Vida Panamá, Centro de Vida Perú, Centro de Vida Bolivia. Todos están siendo atacados y algunos de ellos mucho más fuertes que nosotros. No somos los únicos perseguidos. Tu familia no es la única perseguida. Tu vida personal no eres el único que está siendo perseguido. En esta batalla es parejo y todos somos perseguidos. Especialmente si estamos levantando en alta la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de comprender eso. Pero ser perseguidos, mis hermanos, no es ser vencido. En las películas, el héroe está intentando salvarle la vida a la víctima. Primero lleva alguna cosa de que lo pueden rastrear en la ropa. Ya cuando el héroe ha visto que en 2, 3 diferentes lugares han salido, él dice, no, tú tienes que... Y ahí encuentra, ¿verdad?, el cuentecito y lo saca y lo pisotea y ya se acabó. Y le dice a la víctima, mira, tira tu celular y todas esas cosas y no te comuniques con nadie de tu vida pasada. No te comuniques con ellos porque van a rastrear y nos van a encontrar. Y la víctima, ¿qué es lo que siempre hace? Mami, no quiero que te preocupes por mí. No tengamos nada que ver con el pecado porque el enemigo nos va a rastrear y nos va a destruir. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Hacer caso, ¿verdad? No,
Nosotros nos debieran de buscar para esas películas. Para jugar el papel de la víctima que siempre hace lo que no debe de hacer. Pero ¿quieren saber qué es lo triste en cuanto a esto de nosotros, mis hermanos? Que cuando tú y yo pecamos, ojalá el enemigo viniera y nos destruyera solo a nosotros. Pero el enemigo va a destruir a quienes están en nuestro derredor. Y no le importa cuántos años tiene. No le importa qué es lo que Dios iba a hacer con ellos después en su vida. A Él poco le importa ninguna de esas cosas. Lo único que Él quiere hacer es destruir. El enemigo no sabe qué es lo que Dios va a hacer con nosotros. Pero Él va a buscar la manera de destruirnos. ¿Tú crees que el diablo quiere que el centro de vida Houston siga en pie, mis hermanos? Él cómo quisiera destruirnos. Él anhela destruirnos. El centro de vida Houston sería un trofeo increíble para poner sobre su escritorio. La tercera y la última cosa, hay que entender el resultado de la persecución. Como discípulos de Jesús, nosotros más bien debemos aceptar la persecución. Miren el versículo 11 y 12. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados ¿a qué cosa? A muerte. Por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. O sea que cuando tú y yo hacemos morir y le quitamos el valor a la vasija de barro y le ponemos atención al tesoro que llevamos por dentro, entonces nos morimos nosotros carnalmente, pero espiritualmente levantamos en alto a Jesucristo para que todo el mundo pueda ser salvo. Para que puedan ser salvos de sus pecados. Ser perseguido es parte de la batalla que peleamos, entendamos eso. Yo no sé por qué el diablo nos está atacando, algo debe de ir mal, vamos a tener que cambiar de iglesia o hacer otra cosa porque aparentemente algo va mal. No, hermanos, las cosas van bien. Nuevamente, eso es lo más normal, que tú seas perseguido. Pero hermano Ricardo, yo y mi esposa nunca teníamos problema y ahora peleamos como perro y gato. Normal. Mis hijos antes me hacían caso, hermano Ricardo, y ahora se han vuelto rebeldes. Normal. Yo antes tenía ganas de servir a Dios y ahora vienes cómo me cuesta levantarme para hacer el cuaderno espiritual. ¿Qué voy a decir? Normal. Es lo más normal porque es parte de la batalla que peleamos. El ver si estamos ganando no es si somos fieles en hacer esas cosas, aún siendo nosotros perseguidos. Para ayudarte a comprender un poco mejor. Están los dos contrincantes dentro del ring, ¿no? Aquel en su esquina y este otro en su esquina. ¡Pring! Tocan la campanita porque va a iniciar el round. Y se va corriendo esto para acá y ¡pah! Le pegan la nariz al otro. Y el otro baja los dos guantes y dice: ¿viste? Me pegó. Están boxeando. Más vale que levantes esos guantes y que comience a tirar o te va a noquear. Tú dirías, qué ridículo, se pone a llorar porque le pegaron. De eso se trata. ¿Amén? Y ahí estás tú. Me están persiguiendo. Estamos en batalla. Es normal.
Aprende a pelear. Aprende a doblar rodilla y orar. Aprende a utilizar la palabra de Dios. Aprende a utilizar el compañerismo. Aprende a testificar. Porque si no, te van a noquear. Te van a noquear. Nuestro enemigo no es omnisciente. No sabe todas las cosas. Solo sabe que tenemos el tesoro. Y él va a tratar de acabar con nosotros a como pueda. ¿Se acuerdan en el nacimiento de Jesús que habían unos sabios que fueron buscando al Mesías que había nacido? ¿Y qué era lo que los dirigió al Señor Jesús? Una estrella. Y lo encontraron en un palacio de mármol, rodeado de siervos, con un ejército, con una armadura brillante como el sol, defendiéndolo a todo costo. ¿No es así? No, lo encontraron en una cuevita que lo habían convertido en un establo de animales. Imagínense ustedes, la salvación del mundo, el Hijo de Dios, en una vasija de barro, pero había una estrella para dirigir. Mis hermanos, esos somos nosotros. Nosotros somos el vaso de barro que contiene el tesoro. Y sobre nuestra cabeza, de todos aquellos quienes estamos dando buen testimonio, brilla la estrella de Belén, guiando a las personas a que conozcan a Jesucristo como Salvador. Yo me pongo a pensar, que si en el cuartel de Satanás hay, como en la FBI, los 10 más buscados. ¿Sí? Y si es que hay, yo quisiera estar entre esos 10. Se busca el reino. Qué bonito, ¿verdad? Yo no sé si han visto de los pistoleros y todo eso, y luego pasan ahí y está la fotografía de ellos, ¿verdad? El rostro de ellos ahí en el póster dice se busca, y abajo dice 100 pesos. Y se enoja el tipo y dice 100 pesos. Eso es lo único que valgo yo, qué barbaridad. Y sale para buscar ser más famoso, ¿no? Y que le suban por lo menos a 1,000. O luego 10,000 o 100,000. Entre más feroz es, entre más buscado, más alto el precio sobre su cabeza. Ay, hermanito, yo no quiero ser uno de esos que dice se busca y ni siquiera tiene el signo de dólar ahí. 50 centavos te doy por este. No, hermanos, yo quiero ser entre los 10 más buscados por el enemigo. Pero ¿saben lo que significa eso? Que seré perseguido. Luego hemos visto las películas y ahí están otras fotografías en la pared y tienen una gran X roja. ¿Saben lo que significa esa X roja? Que ya no está en batalla, ya no representa ningún peligro. Y yo me pregunto, ¿cuántos rostros del centro de vida ya estamos con la gran X roja? ¿En cuál prefieren estar? ¿Con la X roja o entre los más buscados? Ay, ¿verdad? Pero si vamos a estar entre los más buscados, tenemos que entender este mensaje. Entender de qué se trata. Mi hermano, mi hermana,
Yo les imploro que seamos perseguidos en los próximos días. Que seamos perseguidos por servir, que seamos perseguidos por evangelizar y por discipular. Que el centro de vida tenga fama en el cuartel general del diablo. Hay que apagar a estos. Y no porque nosotros podemos defendernos, pero tenemos un Dios que nos va a defender. Y un Salvador a quien nosotros necesitamos levantar en alto. Mi amigo, mi amiga, ¿a quién le perteneces tú? ¿Al lado de quién peleas? Quiero que sepas que mi Señor te ama, que murió en la cruz del Calvario para que tú pudieras ser vencedor. Y te suplico que te arrepientas de tus pecados y que vengas a sus pies y que le aceptes también como tu Salvador. Y que te unas a nosotros en esta guerra. Hazlo antes de que sea demasiado tarde. Entrégale tu vida a Jesús. Vamos a ponernos en pie.